¿Qué tal? Bienvenidos a Mientras Tanto Vivo, el encuentro de todos los viernes a las 7 de la noche. Y como ustedes ya saben, nos pueden seguir también por YouTube y por nuestro Facebook Live. Esta vez con un invitado muy especial y con un tema muy interesante. Hace un par de semanas, mi amiga Sandra Giraldo me invitó a ver La Cajita de Colores porque estaba siendo entrevistada. Y cuando hacían la entrevista, de pronto apareció Marco, su esposo, y nuestro invitado, Jorge Gómez Calle. Se sorprendió mucho de ver a un hombre hablando del duelo y hablando de su dolor. Ese fue como un detonante y era un tema que ya veníamos hablando con Adriana y dijimos, por aquí tenemos que abordar el tema. Y es cómo vivimos los hombres los duelos, cómo los asumimos, cómo es todo este camino cuando llega el duelo. Jorge Gómez Calle, pues es nuestro invitado de hoy, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, formado en cuidados paliativos, en manejo del duelo, cuenta con un alto número de seguidores, de acompañantes, nos gusta decir más que de seguidores, eh, dando de su conocimiento y de su vida para que otros entiendan lo que significa trascender. Pero de eso nos puede hablar más Adriana, que también ha conocido su trayectoria. Buenas noches, Adriana. Hola Tuto, muy buenas noches. En efecto, cuando se dice Jorge Gómez Calle, creo que para quienes hemos atravesado un duelo, quienes hemos perdido a un ser amado, es un referente, porque hace rato ya a través de otros espacios precisamente empezaba a hablar de este tema que no es invitado a la mesa y que nosotros, así como él, decidimos que es importante hablar, y es el tema de la muerte. Ha sido un referente, nos ha acompañado, nos ha ayudado, nos ha dado consejos. Jorge, bienvenido. La verdad es un placer, un honor tenerte aquí y desde mi corazón, y sé que hablo por muchas mamás, muchas gracias por todo lo que nos has brindado. Micrófono. Hola, sí, es que se me cortó un poco. Adriana, muchas gracias por tu invitación a Tuto, a Mientras Tanto Vivo. Ahorita estaba pensando, yo tengo un programa que llama Es probable que muera y ustedes tienen Mientras Tanto Vivo, entonces ahí nos estamos combinando perfectamente. Les agradezco mucho por su invitación y realmente sí, les agradezco además que se atrevan porque en un mundo en donde la muerte es un tema de temor prohibido, permitir que la hermana muerte, que a la hora de la verdad es un abrazo de vida, pueda ser expresado, y más en nosotros los hombres tan como solitarios y tan autoabandonados con esto, es una maravilla. Así que muchas gracias por la invitación y aquí estamos para que la vida, Dios nos permita hablar. Bueno, entremos en materia. ¿Por qué es tan difícil para un hombre manifestar su dolor? Pueden haber razones culturales, sociales, creencias, pero especialmente cuando parte un ser querido y especialmente cuando puede ser tan querido como su hijo. ¿Cuál es esa dificultad que le permite manifestarse y expresarse frente a lo que siente, Jorge? Yo pienso y siento básicamente porque los hombres no hemos sido educados en cuidarnos. El duelo, elaborar un duelo es un cuidar el alma propia y del otro. Uno tiene que aprender a cuidar otra vez de su corazón y cuidar desde los otros. Y uno desde pequeño, ya sea cultural, religiosamente, como hombres, no hemos sido educados para cuidarnos. Uno va creciendo y va viendo que la mamá es la que hace oficios en la casa, las hijas, por ejemplo, en mi caso éramos 3 hermanos y 3 hermanas, y mis hermanas ayudaban con las labores de la casa y uno se levantaba y podía salir a jugar. Eso se va introyectando que todo lo que tenga que ver con cuidado es femenino, todo lo que tenga que ver con producir, con actuar, con hablar es masculino. Entonces no sabemos cuidar. Entonces a la hora de manejar las relaciones, las emociones realmente representan un cuidar al otro. Cuando yo sé transitar mis emociones, cuando yo sé sintonizarlas, estoy cuidando del otro. En cambio, si yo soy una explosión de emociones o si me las guardo por completo, estoy haciendo daño o con mi explosión y con mi silencio. Entonces, básicamente, resumiendo entre cultural y todo eso, es que los hombres no sabemos cuidar las emociones. Sabemos producir afuera, pero el mundo interior está en deuda en nosotros. Hay dos mundos, el de afuera y el de adentro. El hombre no ha aprendido a cuidar del mundo interior. Y se producen además rupturas porque a la par, digamos, hay una compañera, y estamos hablando específicamente del duelo por la pérdida de un hijo, que seguramente está como un volcán, expresando, vocalizando,
llorando, dándole trámite. No digo que sea siempre así, pero digamos que es como un patrón. ¿Qué desencuentros se producen ahí, Jorge? ¿Qué es lo que pasa allí? Es impresionante e incluso llega, Adriana, a que el 75 al 80% de las parejas se separan luego de la muerte de un hijo, porque no vuelven a encontrarse y empiezan señalamientos. Es que tú no hiciste, es que yo, es porque empiezan a buscar un culpable y el hombre se siente culpable por eso. Entonces, cuando tú le estás diciendo, cuando yo no transito la emoción, entonces empiezo a guardarla y guardar emociones, toda emoción que se guarda se enquista, se vuelva o un pensamiento destructivo o se vuelve una enfermedad. Y en el hombre que guarda estas emociones aparece la rabia, aparece la culpa, aparece el alejamiento y entonces empieza un desencuentro, una incomunicación o que cuando se comunican es un señalamiento en donde el hombre le dice a la mujer deje de manifestar tanto, o sea, ya transite eso, ya esto pasó, pase la página, como si elaborar la muerte de un hijo o de cualquier persona fuera como cambiarse de camiseta, pero al mismo tiempo por dentro queriendo explotar, queriendo ser fuerte. Hoy nomás me decían de una persona que en Ibagué perdió a su esposo y quedó con una niña de 4 años y le ofreció ayuda. No, yo estoy muy bien, pero no sabe qué hacer con la niña. Entonces pidió ayuda para el manejo de la niña y sacando la disculpa para el manejo de la niña, él pudo manifestar que realmente él se sentía que no tenía nada que hacer. O sea, nos da duro, nos hace difícil levantar la mano para pedir ayuda. Esta idea de fortaleza, el macho en el duelo se tiene que desvirtuar. En el duelo no, en todo, pero especialmente en el duelo, porque realmente nadie sale de un duelo solo. Y como hombre te vas a sentir más abandonado si no hablas. Jorge, ¿qué tipo de acercamiento y qué tipo de acompañamiento le ofrece usted a un hombre después de una pérdida? ¿Cuál es el camino? Obviamente en esto no hay fórmulas, no hay recetas, pero digamos desde su experiencia, ¿cómo transita usted en esa compañía que ofrece? Esto es bien paradójico, Tuto, porque cuando viene un hombre, es raro que venga un hombre a duelo, que el 98% de las consultas son femeninas en la búsqueda, pero cuando viene un hombre a duelo, viene en unas búsquedas muy teóricas, muy científicas, por decirlo ahí. Dígame cuánto va a durar esto, dígame cuáles son las fases, dígame de una vez y para yo anotar qué debo hacer, porque los hombres estamos basados en producir, en dar un resultado, no en creer en un proceso. Entonces, en cierta manera, yo los intento llevar a eso, pero para mí, independiente si es para un hombre o una mujer, el camino de elaborar un duelo está basado en la compasión, en la gratitud y en el amor, en esas tres fuerzas, ¿cierto? Entonces, llega un momento en, por decir algo, se cambia el rol y yo le digo a todos mis colegas hombres cuáles han sido mis duelos, cuáles han sido mis llantos, cuáles han sido mis profundos dolores y de alguna manera les digo, está permitido llorar. O sea, cuando yo me hice el guapo, cuando yo me hice el fuerte, cuando fui el médico más certero en el diagnóstico y menos cercano al corazón de mi gente, fue cuando me perdí. Entonces es como decirle eso, hermanito, aquí la cuestión es de corazón, aquí no es de razón. Pero es que la razón, entonces se van dando cuenta que cuando expresan las emociones, así en un lugar guardado donde nadie va a contar que las expresaron poco a poco, se van permitiendo salir. Pero la idea es esa, mostrar un reflejo, que como hombres está permitido llorar, está permitido estar triste, está permitido no tener ni idea qué va a pasar. Está permitido incluso bajarle este como terreno de la fortaleza y decir hoy más que nunca, ¿quién guía la casa? Es la mujer. Porque con esta expresión de la emoción y del sentimiento me está ayudando a mí a salir adelante. ¿Cuáles son esas recriminaciones, Jorge? Porque creo que es uno, deje de llorar que esto ya pasó, y es la otra diciéndole, usted como que no le importó. Digamos, si vamos a hablar como de clichés, pero por ahí vamos como en un rango entre uno y otro, que es donde se producen los desencuentros, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es el punto medio de ambas expresiones? El amor. O sea, en vez de decir, a usted parece que no sintiera, es decir, más bien, mira, con lo que estás haciendo, yo sé o siento que estás pretendiendo que no sientes, pero aquí estoy por si sientes. Y del otro lado es decir, yo sé que lo estás expresando desde el amor, pero también hay momentos en donde podríamos estar en más silencio, pero se pueden unir, pero terminamos separándonos mucho debido a eso, a que señalamos, buscando que el otro vea lo que yo estoy sintiendo y resulta que cada cual, independiente que sea la muerte de un hijo, del papá, de la mamá, cada cual maneja el duelo o siente el duelo de acuerdo a su propia historia de vida. Y el tema de la culpa es muy fuerte. Cuando hay una pérdida,
al final nos creemos responsables de esa pérdida y creo que eso también hace mucho daño y entender que a veces es la vida misma, las circunstancias que llevan a esa pérdida. Ahí viene una parte importante, Tuto, también, y es que no podemos negarlo, por más que creamos, aunque Colombia no es un país con una mentalidad diversa todavía, pero seguimos teniendo una cultura patriarcal basada en que el hombre y el sistema dominante se basa en el miedo, el sistema dominante se basa en la razón, en explicar, y la emoción no puede estar ahí. Entonces, cuando un hombre tiene una pérdida, no solo está teniendo, y esto es muy profundo, porque no solo está teniendo la pérdida visible, cuantificable y tangible de su hijo, sino que además está teniendo una pérdida de todo lo que culturalmente, como género, como razón, como su forma de ser, era lo que lo protegía. O sea, mis ideas de hombre, mis ideas de fortaleza se van, no me sirven en este momento. Entonces aparece esta sensación que cuando uno tiene una dificultad tiene dos opciones, o culparse a uno mismo o culpar a los demás. Entonces, como culpar a lo de afuera no sirve, porque la vida sigue, entonces, ¿qué termina haciendo el hombre? Culpándose a sí mismo. No fui lo suficientemente buen padre, no fui lo suficientemente macho para proteger mi casa, entonces termina disminuyendo su autoestima, callándola, porque eso es otra cosa, nos callamos y nos callamos, convirtiéndose en una versión muy oscura de sí mismo, porque todo esto los va derrumbando y derrumbando. Eso es un yugo, Jorge. Y como tú lo dices, es un yugo cultural que viene de mucho tiempo atrás. Y yo no sé si la pedagogía, o sea, debería ser antes de que suceda cualquier duelo. Digamos, la pedagogía es para terminar con esos estereotipos, terminar con esos yugos que no le permiten al hombre en un momento tan duro, cuando es tan natural querer llorar. Es que mire, cuando uno quiere llorar y no puede, eso se siente aquí, eso se siente aquí, eso se siente en todas partes, realmente se siente físicamente y duele. Entonces, para mí es como un yugo que el hombre siga como con este estereotipo y respondiendo a ese estereotipo. Yo diría que hay que construir como una cultura un poco más liberadora que permita una expresión de la emotividad y de ser seres hermosos como son los hombres, en este caso y en todos los casos. Entonces, viene más atrás el trabajo. Viene precisamente el tema duelo, el tema muerte y el tema aprender a perder, deben hacer desde los preescolares. Es que te enseñan a competir y no a cooperar. Te enseñan a que el otro va a ser un enemigo porque va a ser el que te va a quitar algún día tu puesto de trabajo y no lo empezás a ver como un compinche. Y encima de eso te dicen que si tienes una pérdida eres un perdedor. No, o sea, tener una pérdida no te hace un perdedor, te hace un aprendiz. O sea, la vida tiene altos y bajos. Y es realmente en las pérdidas es donde uno ve la red social, en donde uno ve la red de amor, en donde ve quién está cerca de uno. Pero al hombre le enseñaron a bastarse consigo mismo, a que para todo de tener una respuesta, y tú lo acabas de decir, o sea, si yo salgo a la calle y me coge un carro y se me sale un hueso, o sea, que estoy partido en pedazos, y si yo estoy llorando, como es un dolor evidente, van a decir, con razón Jorge está llorando. Pero si salgo a la calle después de la muerte de un hijo y empiezo a llorar, la gente va a decir, ¿a este qué le pasó? Y un hombre llorando, está pasando. O sea, cuando es mucho más fuerte el dolor del desgarramiento del alma, el del desgarramiento de un hueso. Entonces tenemos que aprender a que las emociones duelen y duelen profundo, y que para que la tristeza se acabe, como decía una niña, Camila, que una vez vino aquí al consultorio, para que la tristeza se acabe, hay que gastársela, o si no, nunca se va a acabar. De acuerdo. Es que Hay le un tenemos... afán, dale. No, que digo que le tenemos miedo a que nos duela. Yo creo que ese es como lo primero que habría que enfrentar. Nos da miedo que nos duele y resulta que la vida también incluye los dolores. Y queremos como tomarnos la pastillita mágica y la fórmula mágica que nos lo quite. Yo creo que aquí, y coincido con lo que tú dices, es al contrario, es camínelo, es que le duela, es para poder salir adelante, ¿no, Jorge? Es que cuando viene la adversidad, por lo que venga, vos caes en un pozo. Caes, o sea, eso nadie lo va a evitar. Caes en un pozo de dolor, caes en un pozo de desesperación. ¿Y qué hace uno con su propio pensamiento? O salir o cavar lo más profundo. Si empiezo a decir, yo soy culpable de esto, estoy cavando profundo. Si yo no voy a salir de esto, vida y juegante, yo no voy a salir de esto. En cambio, si me permito llorar, las lágrimas me van a sacar a flote. O sea, es al contrario, o sea, la tristeza es el camino para salir de la tristeza. No es disimular, no es pretender, no es hacerse entonces que ahora voy a trabajar más. Y entonces lo que hacemos es acumular y acumular hasta que explotamos y se vuelve difícil esa explosión. ¿Cómo funcionan y qué tan efectivas son desde su visión prácticas como
yoga, la meditación, la creencia a una fuerza superior, esta búsqueda interior como para sentir un poco o mucha fuerza y mucha valentía para asumirlo, pero también para entender que a pesar de que el dolor quede, pues hay un camino a la sanación. El dolor es el camino a la sanación, porque ahí cuando lo que duele son realmente todas las fibras que tenías completamente unidas, basadas en las certezas. Y llega la muerte y te dices que la vida es incierta, pero hermosa. O sea, porque lo efímero, si una rosa permaneciera tuto en tu casa toda la vida, oliendo igual, llega un momento en donde te acostumbras a ella y... bueno, pero entonces el olor, porque sea efímero, es lo que te hace disfrutar. Y cuando se marchita, el olor de lo marchito es lo que te lo hace sacar. Entonces, cuando me preguntas, entonces, ¿cómo se maneja esto? Para mí, para Jorge Gómez Calle, el manejo del duelo es 100% espiritual y emocional. Para nada racional, para nada. O sea, la razón es una cobarde, porque cuando aparece la muerte y el duelo se va, se escapa. Por eso aparece esta gran confusión, porque te empiezas a preguntar por qué pasó esto, o te dicen ahora los nuevos genios, no te preguntes por qué, sino para qué. Pregúntele a una mamá en duelo si esa frasecita le gusta, no tiene por qué Cachetada. ni para qué. Total, ¿Cómo total. así? ¿Para qué? Sí. Me va a servir que mi hijo se murió. Y aunque esto suene extraño, porque en estos días hablaba con alguien que cree firmemente eso, que te digan, por ejemplo, que hay un plan de las almas en donde tu hijo decidió ser asesinado, tu hija decidió ser violada por 17, después asesinada, que para progresar, un momentico, paremos ahí. ¿Cómo vamos a progresar en amor mientras el amor se consiga a través de la violencia? No, vamos a un Dios amoroso, vamos a un Dios tranquilo, por eso el camino es hacia adentro. Por eso el camino es intentar frenar a este personaje que todo el tiempo está buscando respuestas para acá, en donde a través de la meditación, del manejo de la respiración y del yoga, no vas a adquirir una sola respuesta, pero le vas a quitar el volumen a las preguntas. Vas a tener solo una pregunta. ¿Y mientras tanto qué? Por ejemplo, como con su programa, mientras tanto vivo. ¿Y mientras tanto qué? Entonces ahí viene la respuesta, bueno, elijo vivir hoy, mañana veré qué hago. Y así paso a paso. Yo le digo a las personas que la vida me permite acompañar que no dejen ir a sus seres queridos. Esta expresión de dejarlos ir, ¿a dónde más? Pues si se fueron, si no lo volví a ver, si no lo volví a oír, ¿a dónde más quieres que lo deje ir? Por el contrario, déjelo llegar. ¿Pero a quién? A su esencia amorosa. O sea, no va a volver su cuerpo, no va a volver su voz, pero haga un ejercicio interno. Abro mi corazón espiritual para que vivas en él, como tú eres hoy, no como yo te recuerdo. ¿Qué tal, solo qué tal, Tuto y Adriana, que eso signifique que uno empiece a sentir como paz, que empiece a sentir que por un momento la cabeza dejó de hacer tanto ruido y uno ve en el otro otra vez una posibilidad? Entonces, resumiéndote el cuento con lo que la pregunta que me estás diciendo, es la conexión más que la creencia con un ser superior. Es la fuerza en donde buscamos adentro lo que se perdió afuera, lo que nos ayuda a procesar este dolor tan grande. Así es, yo totalmente identificada, creo, y siempre le he dicho a Tuto y a los que nos acompañan en este programa, que dos viajes inicié yo. Uno hacia afuera a ver las cosas lindas de la vida, ¿no? El arte, la naturaleza, las grandes obras que la humanidad ha levantado y que me permitían, porque creía que todavía necesitaba decirle a la vida, tú vales la pena, ha habido cosas muy bellas en esta humanidad y vale la pena conectar con eso. Y el otro es el viaje interior para meditar, para encontrarme, donde yo soy y donde, como tú dices, uno resignifica a ese otro que partió y lo deja para siempre guardado en su corazón y con el que uno conecta para lograr esa paz. Hay una imposibilidad de los hombres para ese viaje interior. ¿Qué es lo que lo hace tan difícil? Y lo pregunto como una mujer, porque para mí era como que todas las células me decían, calla, retírate, respira, quédate quieta y enciérrate por un tiempo. Como que el cuerpo me lo pidió. No sé si es que no es tan evidente o si desde la masculinidad no se expresa y no se siente así. Sí, qué pena, es que se me cortó, pero te entendí. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los hombres? Que vivimos en el mundo, vivimos en ruido, hacemos mucho ruido, vivimos en el mundo del ruido y tratamos a través del ruido, tratar de explicar todo. O sea, no nos gusta el silencio, nos parece incómodo el silencio. Por eso pasamos el control a todo el rato, porque no es solo ruido de la voz, no es solo el ruido físico que puede ocurrir con una música y todo eso,
sino que es el ruido del movimiento. Tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar produciendo, tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Cuando aparece el silencio, nos sentimos incómodos. Entonces, al sentirnos incómodos, nos metemos a más ruido, trabajamos más, buscamos siempre una respuesta afuera y nos perdemos. Dicen, y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, que el alma es la armonía entre el mundo exterior, en donde hay ruido, y la armonía con el mundo interior, donde hay silencio. Pero ¿cuál es el riesgo? El exceso de ruido te genera ansiedad, angustia, y el exceso de silencio te genera depresión y soledad. Hay que buscar un punto medio. O sea, el silencio que acompaña al ruido y también la musiquita que también me ayude para tanto silencio. Entonces, ahí es como estar bailando en eso. ¿Qué le pasa al hombre? Que no busca. Y es muy extraño, porque mira, pues es muy extraño para mí. Mira lo que estamos diciendo, la mujer es más buscadora para adentro, la mujer hace más silencio, pero ¿por qué los referentes de maestros espirituales hacia adentro también son hombres? ¿Qué pasó ahí? O sea, ahí también hay una forma del hombre de decir, por qué no hablamos de Jesúsas, de Budas, mujeres y así? Porque también hay una necesidad de decir, hasta para adentro somos los hombres, ¿no? Hay que intentar como conectar bien esto y saber que necesitamos mucho silencio. El silencio es una guía impresionante, pero no lo buscamos y ahí es cuando nos perdemos. Paradójicamente, la importancia del silencio a veces también se aplica en esa definición que usted da de no dejarlo ir. Y es, hay personas que silencian la existencia de lo que significó el paso de su hijo por la vida. Vuelvo a citar a Marco y a Sandra, que un día me contaron que habían reunido a su familia y le dijeron, de Dani se puede hablar siempre, se puede recordar siempre y en todo momento se puede hacer. Adriana Santa Cruz en su Facebook y en sus redes todo el tiempo hace presencia, Juan, y uno dice, hay que rendirle honor a lo que fue la vida de esta persona, porque en el fondo creo que lo que más quisieran quienes han perdido un ser es mantener viva su recuerdo, su imagen, su esencia, pero parecería que temen hacerlo, las familias se callan, si hay una reunión donde hay un recuerdo, que lo varían, y entonces aquí el silencio creo que no es el mejor amigo, Jorge. No, es que es una cosa es el silencio y otra cosa es la indiferencia. O sea, porque es que el silencio es cuando yo me meto en mí mismo, como decía Adriana, a meterme a hacer dolor, o sea, que me duela, duro que me duela, y me va a sacar herida, pero es que no hay nada como una buena llorada, Así que es. limpia. Así es Alguien lo dijo. José Antonio ¿Quién Parada me está niega una diciendo, buena berreada, digo yo? tenemos Además, a mira, un, hola, dale, sí. dale, 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 no es que tenemos alguien que nos acompaña ahora, José Antonio Parada dice, yo no sé cuánto he llorado en estos 6 meses y no sé cuánto me falta llorar por la muerte de mi único hijo. Creo que antes de esta desgracia muy pocas veces lo había hecho y es lo más duro que me ha pasado en mi vida. Ujú. ¿Cuánto le va a durar el duelo, José Antonio? El duelo dura lo que dure su amor. El duelo dura lo que dure su amor. Usted va a amar a su hijo el resto de su vida. Así que usted va a estar en duelo el resto de... No significa, es que uno asocia la palabra duelo entonces a tristeza y llanto todo el tiempo. No, significa que usted va a estar en un proceso de reconstruirse, reinventarse. Es que elaborar un duelo no significa aprender a vivir sin el otro, sino que también significa aprender a vivir conmigo. Es que yo viví en relación a. Entonces, esto, aunque yo sé que le va a sonar duro a una persona en duelo, si esta persona se te quitó del frente, gústete o no, te amplió tu horizonte. Ya tienes un horizonte más para ver y honrarlo a él es ir hacia su horizonte, no quedarse dando vueltas buscándolo en donde ya no está. Por eso a mí me encanta una definición que algún día surgió en un cuento con la muerte y es que morir es volverse universo. O sea, te haces parte de lo nuevo. Tu hijo, Adriana, se volvió parte de la flor, del sol, de la estrella. Entonces, cuando tú vuelves a ver o agradecer por el sol, no escuchas su voz, pero ahí está. Por eso yo le digo a la gente, pídale señales. Dejemos de esta tontería que no, pídale señales. Entonces le dicen a la gente, no ponga una foto, no lo recuerde porque no lo deja ir y no lo deja descansar. Entonces, aparte, o encima, no aparte, sino encima del dolor que tengo por la partida, ya me genera una culpa, que no lo estoy dejando descansar cuando yo necesito recordarlo. Eduardo Galeano escribe bien lindo, dice, a mí los físicos me contaron que el mundo o los hombres están hechos de átomos, pero vino un pajarito y me contó que estamos hechos de historias. Uno está hecho de las historias que le han tocado a uno, no la que les ha contado. Entonces, mira, yo tengo aquí un cuadro de Jesús
y por allá puedo tener a un santo. O sea, toda la vida he estado adorando o mirando imágenes de gente muerta que no vi. En cambio, al que sí vi a mi hijo no puedo tener el cuadrito. Lo más cercano que tengo a Dios yo es a mi hijo, es a mi papá, a mi mamá muerto. Entonces, ¿cómo no les voy a hablar? Además que eso es un descanso espiritual inmenso. Hay que hablar, hay que comentarlo. Y al que no le gustó, es que en las reuniones sociales, es que nos vas a dañar la reunión, es que ¿por qué nosotros no, pues puedo hacer si es que hace parte de mí, hace parte. Mi Sandra Giraldo decía cuando que ella llegó a un momento en donde habló tanto de su hijo que ya se dio cuenta que no tenía que hablar tanto, pero hay que hablar, hay que expresarlo. O si no, Así es. nos va a pasar como nosotros los hombres, que de no expresar, lo único que hacemos es trabajar. No, uno vino aquí a esta vida solo a trabajar. Pues qué pena. Sí, sí, yo creo que en esto de la muerte y cuando no se ha vivido y no se ha pasado por un gran duelo, empiezan a existir todos esos prejuicios, le digo yo, que su hijo es un ángel. No, mira, ya no es un ángel, es un ser que se fue y puede ser, qué sé yo, un ser de luz, pero ángeles no. Entonces, pues Dios no lo necesitaba ni lo llamó para que ser ángeles. Y qué dicha y qué privilegiada tú que tienes un ángel allá arriba. No, me está doliendo porque eso tuvo que ser el mío. Todas estas, déjalo ir, yo, ¿cuál déjalo ir? O sea, no, es como que si lo invisibiliza lo vuelves a matar. ¿No? Como que no lo nombras, entonces es como que vuelve y desaparece y como tú dices, ¿dónde quedó esa historia? Esa historia que a mí me hizo y me rehizo. Yo la reivindico y por eso hablo de él, ¿no? Y es un poco lo que quizás a veces volteamos y le decimos a nuestras parejas, hay que hablar de él, hay que traerlo, hombre, hay que llorarlo, hay que decir que te hace falta. Y por aquí hay una pregunta y justo Marco nos dice, tampoco creemos a veces los hombres en esta racionalidad que nos mueve, en que hay un más allá, en que después de la muerte hay alguna otra clase de existencia. Para mí eso ha sido, la verdad, muy sanador, pero no sé si es también una nueva dificultad que esa racionalidad masculina mete allí. Si nos ponemos a ver culturalmente cuál es el género de Dios, hombre, y entonces si Dios se te lleva a tu ser querido, es un hombre que te traicionó. Es terrible, o sea, es que para el hombre esto significa incluso un cruce allá de cables con Dios, con el manto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear un Dios más femenino, crear una divinidad, una diosa. O sea, mira cómo cuando yo lo vuelvo más cercano, cuando no le pido a Dios, sino cuando lo siento, cuando yo me doy cuenta que la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Adriana, vos sos la vida después de la muerte de tu hijo. Vos sos la vida después de la muerte. Tú, entonces, si hay vida después de la muerte. Entonces, tu hijo está viviendo a través de ti. Entonces, si hay vida después de la muerte. Y después de la muerte de Adriana, habrá vida a través de los que la recuerden. Y lo que se convierta Adriana, pues será ya problema de Adriana en ese momento. Pero mientras tanto, la mayor venganza es el amor. Mientras tanto, el recordar y el honrar es mantenerlo vivo. Y esa conexión con esa... Ver si aquí se nos está... La mayor venganza es el amor, qué cosa tan linda. ¿Eh? cielo está alto, muy tu corazón. Jorge, ¿puedes retomar la última parte que se pegó la imagen y no te escuchamos al final de tu comentario? Te escuchamos Sobre hasta el que la cielo. mayor... Sí. Les estaba diciendo que hay que tener esa creencia o esa conexión con ese más allá, pero cambiando el lugar. O sea, el cielo no está alto, muy alto, no adentro, muy adentro. Yo soy el cielo de los muertos que llevo dentro. Y también el corazón de los demás será en el cielo que yo habite cuando yo muera. Entonces hay que preguntarse si estoy sembrando cielo o no, o estoy sembrando infiernos porque estoy siendo mala persona. Y lo otro también es como el respeto a la creencia. Y yo creo que a veces no solo es un tema de necesidad de sentir que trascendemos, sino que las personas empiezan a encontrar manifestaciones donde ese ser que ha trascendido se pega sus saluditos de vez en cuando por acá. Y esas señales son sanadoras, son la esperanza de que va a llegar otro encuentro, y creo que las personas están en la libertad de expresarlo. Ya lo había citado en algún programa y siempre me acuerdo del pajarito rojo del que hablaba Adriana para sentir la señal, no que fuera su hijo, pero que su hijo la estaba saludando. Y hay otras personas que han tenido la vivencia o en sueños o a través de otras personas que les han hablado, y me parece totalmente válido porque es que, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Esta racionalidad a veces creo que hace mucho daño también, como en prohibir manifestar no solo el dolor, sino también la oportunidad de manifestar lo que la gente tiene la certeza que le ha pasado en su vida,
que no tiene la explicación desde la racionalidad. Un milagro es un cambio en la percepción. O sea, que el milagro no es Jesús en una papa o la Virgen en un buñuelo, eso de milagro no tiene nada, pero sí un cambio en la percepción en el sentido de que cuando yo recibo esa señal, que para los demás era un momento cotidiano, pero para mí algo en mí vibró y me hizo saber, ese es mi hijo, ese es mi papá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además que si está comprobado, porque está comprobado, si vamos a hablar de la ciencia, ¿qué es lo que nos limita? Este pensamiento desde el método científico en donde solo existe lo cuantificable, lo visible, lo tangible, lo repetible, y encima de eso manipulable. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el aire? ¿Qué es una creencia? Si no es algo tangible, si no es algo, sino que es algo en donde yo siento que estoy en un universo que el 98% es vacío. Es más fácil tener fe que no tenerla, porque el 98% no existe ante mis ojos, pero ahí está todo el amor. O sea, solo el 2% es materia y de eso solo el 0.1% es observable por el ojo humano. O sea, nosotros no sabemos un carajo de la vida para ahora decir que sí sabemos dónde está Dios y todo eso. Entonces esas señales están. Pero tú le dices esto a un psiquiatra y te va a decir que son las alucinaciones del duelo y te va a dar un antipsicótico. Resulta que sí están, claro que se ven, aparece un colibrí en un lugar insospechado y los mayas lo dicen desde tiempos inmemoriales. Cuando un colibrí aparezca en un lugar insospechado es que el alma de un ser querido te avisa que llegó a un buen término. Y los celtas que no conocieron a los mayas dicen lo mismo de los grillos. Y los japoneses dicen lo mismo del grillo del saltamontes. Entonces, ¿por qué no querer pensar en eso? Que nos dan señales, nos están diciendo aquí estoy, deja de buscarme afuera, búscame adentro, que aquí estoy, búscame en la vida y me encontrarás. Claro que existen esas señales. Sí, esas coincidencias, debo decir, por ejemplo, en los sueños, no los que yo tengo, sino los que otras personas que además no están muy cerca a mí tienen con mi hijo y de pronto todos, y le digo, esto ha pasado unas 7 veces. Esta semana pasó una, en que alguien me llamó y me dijo, hola, quiero decirte una cosa, anoche me soñé con tu hijo, tú no lo veías, pero él estaba ahí con todos ustedes. Y siempre decía, yo siempre estoy con mi mamá, yo siempre estoy con mi mamá. Entonces, cuando esto ha pasado 7 veces, con 7 personas que no se conocen, que ni siquiera son cercanas a mí, muy, muy cercanas, que no viven todo el tiempo conmigo, pero que todas dicen, yo sentí una paz y yo sentí la necesidad de llamar, yo digo, bueno, esto ya pasa de ser coincidencia, y si de acuerdo al método científico también digo cuál es ese patrón, ¿no? Sí. Repetido que hay allí. Entonces yo también creo, como tú dices, que a veces hay más pistas para creer que para no creer. ¿Correcto? Exactamente. Pero, y ligo con algo que nos están escribiendo aquí en el chat, y es, pero así no nos educan desde pequeños. Ni educamos a nuestros niños, no llore que parece una niña, no, no, todos estos patrones tan dañinos que no te preparan para cuando un golpe tan duro como estos llegan, tú tengas con qué afrontarlo. Creo que están más débiles los hombres, Jorge, si actuamos de acuerdo a esto. Imagínate esta frase, no llore como mujer lo que no supo hacer como hombre. Horrible. Cuando vuelve, o sea, terrible, o sea, eso te marcó ya, sos un pipí andante nomás, o sea, vos no podés hacer nada más que ser un demental, o sea, cuidado con eso. O sea, si estamos dotados de un sistema nervioso, el sistema nervioso necesita del dolor para avisarte que hay un peligro. O sea, si yo pongo mi mano sobre una parrilla caliente, el dolor me va a avisar, quítela de ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Te han dicho, el dolor es malo, no, el dolor es un aviso. Y en el cerebro, en la misma región en donde se guarda el dolor biológico, se guarda el dolor emocional, en el mismo lugar. O sea, que para el cerebro no hay diferencia en poner la mano en una parrilla de caliente que en tener dolor porque se perdió un hijo. Tienes dolor, o sea, el dolor es el mismo y produce las mismas sustancias. Por eso la mejor definición, por ejemplo, por el duelo de un hijo, la tiene Albert Camus en un libro, no recuerdo en este momento, en un libro, y decía, acabo de ver una mujer amputada de su hijo. O sea, ¿qué definición? Eso es una definición. Ese es el duelo, es una amputación. Duele igual que una pérdida de un miembro. Entonces, si mi cerebro se copa de la capacidad de sentir dolor biológico, me produce dolor emocional, porque entonces pasa ya. O sea, entonces es cuando yo, después de mucho dolor de cabeza, me vuelvo irritable. Después de mucho dolor por un cáncer, me da una depresión. Y por el contrario, si se me copa el dolor emocional, es cuando yo, por no llorar, me da migraña o me da cáncer. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Su sabiduría tratando de poner en dónde son las cosas. ¿Por qué más bien no las expresamos? ¿Por qué más bien no le decimos? A ver, volvió a detenerse ahí un poquitito. Vamos a ver si le damos chance. Rodolfo Pérez está diciendo, no todos los hombres son fríos, rígidos,
Es Y cierto. mires que sabemos amar a pesar del dolor y el sufrimiento. Creo que aquí, en honor a la justicia, Sí, también tenemos que decir que hay un nuevo hombre. O sea, la relación de nuestros padres con nosotros no es la misma de nosotros con nuestros hijos. así Hay, es. hay, hay una sensibilidad también frente a manifestar afecto. Yo beso a mi hijo, abrazo a mi hijo, yo tengo una relación, digamos, sensible. Jorge estaba diciendo que a raíz de un comentario de uno de nuestros acompañantes, es que también hay un nuevo hombre. O sea, nuestros padres tuvieron una relación distinta y reivindicando un poco también la forma de manifestar el afecto. Hoy de todas maneras también uno recibe la llamada del amigo que dice estoy llevado, ¿qué piensas de esto? O sea, no es tan dura la generalidad, pero seguramente todavía nos falta mucho por caminar. Sí, sí hay un nuevo hombre, realmente, como Sí, también hay una nueva mujer que se fue para el lado del hombre anterior. Entonces estamos jugando con fuego maluco, ¿cierto? O sea, mientras el hombre o unos hombres estamos buscando sensibilidad, hay unas mujeres perdiéndola. Entonces hay que buscar un punto medio, las dos cosas. ¿Y cuál es el punto medio? El cuidado. O sea, yo te pregunto, tú, uno está en el último momento de su vida en un hospital, ahora en esta situación de COVID, asfixiado horrible. Y en ese momento vos estás viendo médica o médico y le vas a preguntar de vos de qué corriente política sos. Le miras el color de la piel, le preguntas por sus decisiones, por su sexualidad. Y le vas a decir, no, no, como usted es homosexual a mí no me atienda, como usted es negro no me atienda, lo llamamos anterior. O sea, uno muriéndose, uno en duelo, se acabaron todas estas diferencias, uno se deja cuidar. ¿Por qué no nos volvemos como gente muriendo? En donde no hay fronteras, en donde todos pueden cuidar del entonces otro. eso. De acuerdo, de acuerdo. Y estoy de acuerdo, Tuto, y para reivindicarlo, no todos los hombres son así. Y también con lo que dice Jorge, que hay unas mujeres que se están volviendo así. Y conocí y conozco parejas donde el hombre es quien se ha permitido expresar su dolor, derrumbarse, hacer su búsqueda, y la mujer dijo, venga, yo soy la que me vuelvo la fuerte porque alguien tiene que ser fuerte en esta familia y no tramita su duelo. Tampoco es bueno. Lo que pasa es que los tiempos, Jorge, son distintos, ¿no? Como que tú lo haces distinto. Y hablemos de la pareja que ha perdido un hijo, por ejemplo. No hay tiempos iguales, a veces las sincronías no son perfectas, la gran mayoría de las veces. Uh Pero -huh. ¿cómo hacemos para encontrar ese respeto, reconocer al otro, saber que los tiempos son distintos y estar en el amor? Yo creo que tú has dicho el amor, el amor, el amor para mí es clave, pero me gustaría como elaborar un poco más allí, porque sí, porque esos rasgos masculinos los puede ser en la mujer perfectamente. Perfectamente. Y ahí viene un cuento, es que no hay rasgos ni masculinos ni femeninos, hay rasgos humanos. Es una cuestión evolutiva, entonces unos se encargaron más de una cosa que la otra, pero ahora estamos en un mundo, en una sociedad que eso se acabó. O sea, ya el hombre no sale a cazar, el hombre no sale, ya todo está en los mercados. O sea, eso ha permitido que tengan que despertar las emocionalidades. Pero ¿cuál es el punto de encuentro? Nuestro lenguaje, nuestro lenguaje. Y el lenguaje unido a la compasión, porque es que todos los animales tienen algún tipo de lenguaje. Entonces no es simplemente decir que nosotros somos mejores porque hablamos, los delfines se hablan, los pájaros se hablan, pero la comunicación compasiva es la base de toda información, porque es que lo que realmente nos hace humanos es cuando aprendemos a leer las necesidades y sentires del otro, más que las mías. Mi esposa está necesitando afecto, mi esposa está necesitando ayuda, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Entonces voy a ser capaz de leerlo el otro, también leyendo lo mismo. Pero entonces es muy fácil decir, es una desconsiderada porque no se dio cuenta de mi dolor, pero yo lo expresé. O sea, lo más fácil es decir, o sea, yo fui capaz de expresarlo. Entonces ahí vendría, yo te diría, Adriana y Tuto, como un camino de 4 pasos para poder hablar desde una manera compasiva y que el otro me entienda. Lo primero es, ante cualquier hecho como pareja, en duelo, lo que sea, hablar del hecho observando el hecho como si fuera un titular de una noticia. Ustedes que son periodistas, los titulares de la noticia no se dicen a profundidad, terremoto en México, coronavirus en Colombia, no se dice nada más. Entonces es observar el hecho. Cuando llegué a la casa y te escuché hablando alto, yo no estoy diciendo que eres mala, que eres nada, sino llegué a la casa y estabas hablando alto. Segundo, expresar lo que yo siento. Me sentí ofendido, con miedo, me sentí, entonces expreso mi sentir. Eso es lo que los hombres primero que todo no hacen. Nosotros nos enseñaron que expresar el sentir es malo. Nos dijeron cosas como a una niña no le muestre que le gusta, no le muestre el hambre que se le alinea. Empiezan a decir, o sea, no muestre sentimientos. Y eso se nos mete aquí tanto en la cabeza que no voy a expresar. Entonces, primero, me voy a sentir frágil, sí,
en una situación de dolor, hay que mostrar la fragilidad. Tercer paso, encontrar, y esta es la parte básica y que los hombres nunca buscamos, encontrar que lo que me hizo sentir ofendido o con miedo no fue lo que el otro hizo, sino que yo desde adentro tenía un vacío que no estoy llenando. Cuando te escuché hablando alto, me sentí ofendido porque yo tengo una necesidad de respeto, de cuidado, de cariño, y con esa forma de hablar siento que no se está cumpliendo. Podríamos hablar de una manera distinta. Entonces es muy distinto decir, ve, estás gritando mucho, pedazo, voy a venir, cállate. No, calma, o sea, ultra cámara lenta. Ante la muerte de mi hijo, le puedo decir yo a mi esposo, ante la muerte de mi hijo, me estoy sintiendo completamente devastado. No le tengo sentido a mi vida. Todas mis necesidades, no me importa ya conseguir dinero ni nada. ¿Me puedes dar un abrazo? Mira que no estoy diciendo decirme qué hacer. ¿Me puedes dar un abrazo? Y esa comunión de dos corazones es lo que permite que la gente tenga esperanza. Dicen que la gente que se trata mal se grita porque están distanciados. Ahora que nos invitaron a distanciarnos. Pero la gente que se ama se susurra porque los corazones están pegaditos uno al otro. El duelo es un momento de susurros. Así es. Ahí uno pone. Es una bellísima clave esa que nos das. Hay alguien que está preguntando sobre el cuidado, elaborar más. Cuando tú dices es que no nos han enseñado esto del cuidado, dice el cuidado es clave. ¿Por qué no elaboramos un poco más cuando tú dices es que los hombres no hemos estado como cuidándonos? O en el caso de las mujeres, en fin, el patrón que no se cuida a sí mismo. ¿Cómo es ese tema? Entonces, no solo es el tema del cuidado desde las labores domésticas, porque ahí no va, pues porque eso pues uno le toca ser independiente como y aprende a hacerlo, sino que es cuidar del corazón del otro, preguntarle al otro, o sea, saber que mis palabras, que mis actos, que mis silencios pueden causarle daño al otro. Entonces, atreverse a enseñarle a los niños, machitos, a que mira, vos con esa expresión, con ese gesto, con ese competir, estás haciendo, le has preguntado a tu amiga, a tu mamá, a tu hermanito, si eso le dolió. Y cuando el otro le dice, sí, esa actitud me dolió, el otro empieza a decir, entonces soy malo. No es que seas malo, es que no sabías que tu actitud puede hacer daño. Entonces no es hablar ya más de bondad y de maldad, sino de responsabilidad con las emociones, volvernos responsables emocionalmente. Si a los hombres nos enseñan a ser responsables de nuestros actos, de nuestras palabras y de nuestros silencios, el camino cambia, y mucho. Yo quiero hacer un giro un poco al tema central que ha sido muy interesante y es esta situación cuando un familiar, un hijo, te quita la vida frente a ese manejo que se le da a quien queda. Y es otra vez el sentimiento de culpa, la explicación, cómo manejarlo. Y me parece importante porque en este momento que estamos viviendo empiezan a aparecer muchos temores. La gente tiene angustia, tiene miedos, los jóvenes no saben qué hacer, los viejos tampoco, los adultos menos. Y hay personas que dicen, ya esto no tiene sentido. Pero cuando se llega a esa decisión, para unos cobarde, para otros valiente, no sé, ¿cómo, cómo es ese camino y cómo ha sido cuál es su visión frente a este tema, Jorge? Para mí, no todos los suicidios, porque es que uno no puede generalizar, porque hay suicidios impulsivos. Una persona que bajo efectos de alcohol y todo eso toma una decisión, y no, pero hay procesos mucho más estructurados. Yo no sé cómo le va a sonar a usted esto, Tuto, pero el suicida que estructura su proceso lo hace como un acto de amor. O sea, mi vida va a causar tanto daño, mis reacciones, estas voces en mi cabeza van a hacer que yo cometa tantos actos que acabo estas voces de mi cabeza matándome para no hacer daño. Pero eso dígaselo a una sociedad que estigmatiza al suicida, que no lo dejaban enterrar en Campos Santos, que porque entonces estaba condenado a un infierno, y a una sociedad que sigue estigmatizando al sobreviviente del suicidio, en donde una mamá o un papá ya no son la mamá o el papá de Carlitos, sino mira al papá del suicida. O sea, ya se quedan en un solo momento de la vida. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Qué problema hay en elaborar, por ejemplo, una enfermedad terminal como un cáncer? Está muy dolorosa, pero si yo digo, mi hijo murió de un cáncer y tuvo este proceso de deterioro y al final murió con disnea, con dolor, la gente dirá, qué doloroso, pero como fue una enfermedad que se vio, que se sintió, que tuvo un diagnóstico corporal, la gente no critica. El suicidio es la muerte también por una enfermedad terminal que está en las conexiones neurológicas.
estas conexiones neurológicas hicieron una forma de estar, de unirse. A este muchacho, la única opción que su cerebro le dio, o a esta muchacha, fue la muerte. Así como muere alguien por cáncer, por asfixia, alguien por la enfermedad terminal, llamada depresión, llamada sociedad, llamada todo eso, decide matarse. Entonces, en vez, es como seguir pensando que tenemos que seguir evitando que los muchachos se maten, mientras la sociedad hace que los muchachos se maten. O sea, el problema no es que si hay muchachos suicidas, el problema es que hemos construido una sociedad que invita a matarse. Porque o yo tengo todo de una vez porque me lo dieron todo, ya desde los 3 años tengo PlayStation, Xbox y todo eso y ya no tengo ninguna cosa. O del otro lado, como veía hoy en una película, una persona tenía un letrero que decía soy indigente y usted no, y yo no sé por qué. O sea, del otro lado hay gente que no lo tiene nada. Entonces, ¿cuál es la explicación para una sociedad con estas injusticias? Nosotros, los humanos. Krishnamurti decía, no es sano estar mentalmente adaptado a una sociedad mentalmente enferma. Entonces, es empezar a pensar que llegó el momento de también, aparte de acompañar a todos estos muchachos que su cerebro los lleva a esto, a ponernos a pensar qué sociedad hemos construido en donde a los 18 años vos ya tenés que saber qué hacer en la vida. Uno a duras penas sabía hacer un sándwich de jamón y queso y ya tenés que saber qué hacer en la vida. Despacio. Entonces, sin darte cuenta o dándote cuenta, en tu pregunta estaba la respuesta. Aprender a no hacer. O sea, vamos despacio. Aprendamos a que no hay que ser productivo todo el tiempo. En una sociedad en donde a los 23 años ya hay muchachos graduados y especializados, ¿en qué? O sea, no han vivido y ya tienen 2 o 3 especializaciones y maestrías y no han vivido. Entonces, y vamos, volvamos a tener contacto, mirémonos a los ojos. Entonces, si vamos más despacio, si nos permitimos volver a hacer de la amistad una compinchería, si volvemos a ser barra, si volvemos a ser amigos, esto va a cambiar. Pero es que los muchachos no son amigos, ya son acompañantes virtuales. Ya los muchachos ni siquiera tienen relaciones, ya no hay problema con el embarazo, porque ya las relaciones sexuales son virtuales todas. Entonces, llegó el momento de empezar a disminuir y volver a ser más humanos. Y sabiendo eso, sí, cuando un muchacho o una muchacha se suicida, si usted le pregunta al que lo vio los últimos minutos, le dirá, los ojos de esa persona era otro. O sea, algo pasó en su cerebro y esta persona cambió por completo. Entonces es dejar de juzgar. No, yo sé que me siento mucho en la palabra, qué pena con ustedes. No, de eso No, se está trata. perfecto, está perfecto. Y sé que además este ha sido un tema y hay mucha gente viéndome o viéndonos que tienen esta situación, que su hijo Sí, se fue por decisión propia. Entonces es así es. importantísimo porque es un tema que no se trae a la mesa, es un tema todavía tabú y hay tantos papás y mamás queriendo decir, hablemos de esto porque no puede ser que se sigan yendo los chicos y me parece que lo que tú dices es cierto. Estas velocidades y este mundo que les exige tanto y no les da las herramientas y no les da las oportunidades, imagínense el grado de frustración, que no encuentran las herramientas con que tramitar todo esto. Es realmente Total, injusto, es realmente es injusto. total. Jorge, hay Pero una sigues, pregunta. Sí, sí, dime. no, no, tranquila, dime. Hay una pregunta de Laura Quintero y dice, Jorge, ¿podrías hablar del duelo en hombres sobrevivientes de trauma? ¿Cómo poder elaborarlo? No sé, Sobrevivientes, el trauma. no sé si refiere, porque trauma puede ser un tema grande, pues un término grande, puede ser pues que hubo un accidente y sobrevivió la persona, murieron un montón y quedó solo él o ella. Ese sobreviviente la va a pasar mal el resto de la vida, porque va a decir, yo porque sí viví, yo porque no. A mí me correspondió estar cuando ocurrió la tragedia del Chapecoense, aquí en Medellín, aquí en Antioquia. Sí. Me correspondió ir el día del coso y acompañar a esta gente en duelo y era impresionante ver a estos muchachos, al arquero y todo esto diciendo, ¿y por qué no me morí yo también? O sea, ¿qué es esta vida? O sea, porque todos mis amigos y yo, ¿por qué? Y encima de eso sin una pierna. Entonces, es muy difícil uno llenar ese vacío, esa pregunta. O sea, la gente le dice, fuiste bendecido porque, o quedaste con una misión y realmente uno siente que el dolor es tan grande que no hay misión. Entonces, una de las ideas para esto, para cualquier tipo de trauma, es que quitemos esta idea mágica que hay una bendición detrás de todas estas desgracias. O sea, uno se iba aprendiendo y uno construye un nuevo ser, pero que esté inherente la bendición, no está inherente, uno va aprendiendo. Los japoneses dicen, las desgracias ocurren para que des gracias, o sea, para que aprendas a tener gratitud. Vos, Adriana, no das gracias porque se murió tu hijo, das gracias por lo que has aprendido luego de la muerte de tu hijo.
pero el dolor de tu hijo sigue estando ahí. Entonces Total. la idea es poner las cosas en su justo término, decir las cosas como son. Hay gente que dice que uno no puede decir la palabra muerte, porque entonces es llamarla, que hay que decir trascendió, se lo llevó la luz. No, no, el que se murió, se murió. Es lo que voy a hacer yo con esto. Es, ante la pregunta de Laura, ¿cómo puedo yo sobrevivir un trauma? Viene a ser lo mismo, expresando, sabiendo que yo no tengo las respuestas y que las respuestas, ahorita lo decía Tuto, que la va dando la vida a la medida que uno va caminando. El que tenga una respuesta escrita en un libro es la respuesta de algo que ocurrió antes de uno. Si uno quiere respuestas de la vida, pues tiene que... Por eso Confucio decía, joven, yo no sé si Confucio dijo todas las cosas que dicen que dijo, porque cada rato O dice, Buda o Jesucristo, sí, pero uno se yo no encuentra sé. por ahí. Pero decía, joven, si usted está aburrido con la vida que está llevando, no mate su cuerpo, mate la vida que está llevando. Bien, es muy distinto, adáptese, cambie. Y si hay algo que muestre la inteligencia del humano es la capacidad de adaptación, no de saber qué está pasando, uno nunca sabe nada, ¿no? Vale, Laura se siente bien respondida, dice, a eso me refería, y especialmente al sentimiento de culpa posterior, así como lo que tú decías con el chapecoense, y por qué no yo y por qué todos ellos, correcto, es a eso. Yo quiero volver a un tema, y es el tema de la pareja, cuando ha afrontado la muerte, y esto que decías tú, que también lo conocía, de un 80 y pico % de separaciones. ¿Qué consejos les das tú a esas parejas que de pronto han llegado a consulta porque hay un niño que se ha ido, un hijo de ellos, y están en ese punto en que ya no hay encuentros? ¿Es posible rescatarlo? ¿Cómo se hace una terapia ahí? ¿Cómo se ayuda a estas parejas? Es posible, e incluso Adriana, no solo es con la muerte de un hijo, ocurre mucho cuando pasa la mamá de la mujer. Cuando muere la mamá de la mujer, esta persona se siente tan mal que el esposo muchas veces empieza a decir, pero ya, la sensación de ser huérfano es muy fuerte, muy fuerte. De los hombres, entonces como que no aceptamos eso. Pero sí es posible si hay puntos de encuentro. Hay que saber que uno elabora un duelo de acuerdo a las historias de vida que uno tenga. O sea, si yo soy nervioso, con un duelo me va a volver el triple de nervioso. Yo soy agresivo, con un duelo me va a volver el triple de agresivo. Una pareja venía con conflictos, no es el duelo como tal, sino que la expresión emocional que conlleva el duelo hace que salgan a la luz un montón de conflictos. Entonces, consejo número 1, honestidad emocional. O sea, esto duele. Tenemos que hacer también una tregua de los conflictos como pareja, porque habría que pensar, ¿es necesario ahora aumentar aún más un proceso de un dolor más cuando uno no sabe qué hacer? O sea, así como usted no debe casarse cuando está con un duelo reciente, tampoco debe separarse. O sea, hagan una tregua. O sea, ¿qué es la tregua? Dediquémonos a sentir el dolor, a expresar. Consejo número 2, todos tenemos diferente manera de expresar la vida. Hay gente que es visual. Los hombres, por ejemplo, somos más visual. Ponemos más atención a un video que a una lectura o que a un audio. Las mujeres son más auditivas, por ejemplo. Entonces ponen más atención a una conferencia, incluso ni siquiera la conferencia viéndola, sino que perfectamente tú, Adriana, ahí podrías estar hablando conmigo y escuchando una conferencia por un audífono y podrías tener la mente ahí puesta tranquilamente. Entonces también que cada uno de ustedes como pareja lea cómo el otro recibe la información. Si mi esposo es auditivo, entonces le voy a mandar mensajes de voz. Si es visual, le voy a mandar videitos por WhatsApp, pero no videitos de buscar ahora que las conferencias de Jorge Gómez, de Gonzalo Gal, no, porque no las va a ver. Videos suyos diciéndole, amor, te amo, te extraño, me haces falta, sé que debes estar triste, yo también, pero eres importante para mi vida. O sea, utilizar el mecanismo de emisor y receptor que los dos se conecten. Entonces, entonces hay que preguntarse. Que uno no se da cuenta, porque la convivencia se vuelve tan rutinaria, que uno no se da cuenta cómo es la conversación con el otro. Hay gente que es kinestésica, por ejemplo, que necesita un contacto, que necesita una toca. Al cambio hay otros que son antikinestésicos. Pero entonces, si mi esposa es kinestésica y yo no, como yo la amo y como leo sus necesidades, paso y le hago un masaje en el cuello. Paso y le toco la mano y digo, aquí estoy. Entonces es leer la necesidad del otro y atreverse, y esto es lo más lindo del duelo, cuando yo acompaño al otro, cuando el otro se siente fortalecido a través de mi compañía, realmente quien se le crece el corazón es a uno. Porque el sentir que sirvió, el sentir que ayudó, hace crecer otra vez semillas de amor en tu corazón. Entonces la respuesta sería, sirvámonos uno
unos a otros. Frenen y después se tomarán otras decisiones, pero hay que leer al otro y servirle. Para mí, por lo menos, pues, el servicio es la respuesta. Así es. Y Tuto, si me permites allí como para cerrar, también es posible que esa partida una a la pareja. Cuando logramos decir en honor a ese hijo que se fue, que fue producto del amor, en honor a que tú me diste y yo te di este hijo que fue tan bello y tan especial, vamos a seguir juntos y vamos a estar todavía más juntos. Eso también sucede y también es muy bello. Entonces, nuevamente, Jorge, creo que todo va a reivindiquemos el amor, que es lo que nos logra sacar. Caminemos la tristeza, pero caminémosla con amor, que es lo que nos saca. Tuto, qué pena, tú ibas a hacer una pregunta. No, esta es una conversación. Recordaba el libro de Conversaciones con Dios, que en alguna parte dice, y en esta situación, ¿cómo actuaría el amor? Y al final yo creo que es una pregunta que siempre nos deberíamos de hacer, ¿cómo actuaría el amor? Si tenemos una creencia, ¿cómo actuaría ese Dios o ese ser superior? Y en la medida en que podamos encontrar esa respuesta, pero además actuar, sería muy importante. Voy a dar un giro porque hay una pregunta que hace uno de nuestros acompañantes y dice, ¿cómo decirle a un niño de 3 años que su papá murió? ¿Me podrían ayudar con esta pregunta? Pues creo que es para otro programa, pero no podríamos cerrar sin contestarle a esta persona. Hay edades evolutivas del cerebro sobre comprensión de la muerte y la separación, ¿cierto? Entre los 2 y los 6 años hay ansiedad de separación, no hay concepto de muerte como tal, ¿cierto? Entonces decirle al niño, papá murió, papá se fue para el cielo, por ejemplo, le va a fomentar su separación. O sea, porque el niño lo que siente es que hay personas al lado que le generan amor. El niño recién nacido, todos tenemos apegos. Yo no sé por qué hablan tan mal de los apegos. Los apegos, cuando son sanos, son bondadosísimos. O sea, y le dicen a uno que la terapia del duelo es la del desapego. Yo intento hacer terapias al revés. Apéguese al amor de su hijo. Apéguese a todo. Pero un niño recién nacido está pegado a la teta de la mamá. O sea, no existe nada más hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses hasta el año aparece la mamá y se apega a la mamá, ¿cierto? A partir del año se apega a lo que rodea. Papá, hermanitos, lo que haya. Entonces hace de ese mundo su mundo seguro. Si esa persona está, si esa persona habla, entonces yo me siento seguro. Exactamente igual, Tuto, le pasa a la gente con Alzheimer. Si usted a una persona con Alzheimer le cambia un cuadro del lugar, la persona se descompensa, porque su mundo seguro es todo lo que le rodea. Entonces, lo mismo le pasa a un niño hasta los 6 años. Si alguien que había alrededor desaparece, le da ansiedad de separación. Entonces, ¿qué habrá pasado con este ser? Y a medida que crezca, que esté más cerca de los 6 años, empieza a tener una cosa que llama el pensamiento mágico. ¿Qué habré hecho yo para que mi papá se haya ido? Empiezan a pensar que el uno fue causante del daño del otro. Por eso los niños enfermos, cuando un niño se enferma, no cuenta que le duele, sino que se queda callado porque se da cuenta que su dolor le molesta a los papás, prefiere que los papás no le molesten. Entonces, ¿qué hacer con este niño? Asegurarle protección. Volvemos al cuidado. Entonces, si vamos a decirle la verdad, papá no está, no va a volver, pero mientras tanto, aquí estamos nosotros y te vamos a cuidar, no te va a faltar nada. O sea, asegurarle esto que está faltando. No decirle mentir, o sea, con los niños, usted no va a traumatizar ni a un niño ni a un adulto por decirle la verdad. Que duela es muy distinto, pero no se va a traumatizar. Pero con los niños decimos unas burradas espantosas. Entonces le decimos cosas como Dios se lo llevó. Yo soy un niño. Y me dicen, por ejemplo, como un niño que atendí, Jonathan, se murió su papá y le dijeron que Dios se lo llevó. A los 6 meses a la mamá la arrolló un bus en la Avenida Oriental aquí en Medellín y le dijeron que Dios vio al papá tan solo que vino por la mamá y se lo llevó. Entonces, a los 6 años, Jonathan decían, y me perdonan la expresión, decía, si ese hijo de puta de Dios vuelve, lo mato. Porque cada vez que viene, se lleva a alguien que yo quiero. O sea, ¿cuál es el referente de amor de un niño? Pues su mamá y su papá. Entonces, decir Dios se lo llevó para un adulto podrá ser muy tranquilizador, pero para un niño no. Entonces, es decir la verdad, no respira, no piensa, no bien, pero está en el corazón. Lo tenemos adentro, el amor, y además te vamos a proteger. ¿Qué le va a preguntar el niño a la mamá? Mamá, ¿sabes que tú también te puedes morir? Y entonces, ¿qué dice la mamá? Mamá, yo te prometo que yo nunca me voy a morir. No le prometa eso. Mi amor, puede pasar, pero lo importante es que hoy estoy aquí. Y pase lo que pase, siempre habrá quien te acompañe. Yo no quiero que tú te mueras, ni yo tampoco quiero morirme, mi amor. Ni tu papá tampoco quería morirse. Pero esto es más grande que nosotros y no podemos. Y para eso sirven los cuentos. Pero como te digo, lo más importante es una honestidad emocional inmensa. Y el niño te lo va a agradecer mucho. Que le digas las cosas como son. Porque
deben ser. Y precisamente es como atrevernos a hablar de la muerte desde pequeños, porque nuevamente volvemos al tema de esto no se habla. De esto no se habla, este es un tema tabú, este es un tema olvidado y por supuesto cuando la muerte llega nos pega, nos sorprende, nos revuelca y no sabemos qué hacer, pero es que tampoco hemos sido educados para la muerte cuando es la única certeza en este mundo. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero que va a llegar, Jorge, ¿no? Llegar. Y además, Adriana, es impresionante saber que si somos la única especie en este planeta que sabe que se va a morir, mi perrita que está aquí, mi gatico que está acá, no saben que se va a morir. Somos la única especie que sabe que se va a morir. Eso es un don. Eso no es una maldición, eso es un don. Si es probable que hoy muera, mientras tanto vivo, ya, estoy aquí. Sí. Estoy aquí. Entonces, ¿cómo voy a gastarme mi vida viviendo? Entonces, antes eso, por eso te decía, la mentalidad del amor. Alguna vez yo le decía a una gente, quieren hacer un programa, así como hay, como que le ponerse en la manillita que para durante 21 días no tener pensamientos negativos sobre la PNL. Yo le dije a una gente, cambiemos esto y estemos durante 9 días diciendo 3 veces al día, es probable que hoy muera. Es probable que hoy muera. Entonces la gente, no, ¿qué es eso tan terrorífico? Estoy llamando a la muerte. Mira, los primeros 3 días uno sí se asusta porque está mirando a ver si la ve. Después al cuarto, quinto día, está uno en la calle y un carro pita atrás y uno dice, si es probable que hoy muera, va a morir alegando con este que debe tener diarrea, que se va a dar que no. Llega uno a la casa y encuentra al hijo llorando y en vez de decir, ¿qué pasó acá? Dice, venga, mi amor, que si es probable que hoy muera, la última imagen que va a tener mi hijo de mí es un papá gritando o un papá abrazando. O sea, la conciencia de la muerte, sí o sí, nos lleva a amar la vida, sí o sí. Pero como creemos que hablar de la muerte es llamarla, es como si hablar de sexo quedáramos embarazados. Tenemos unos mitos que no nos terribles. Sí, de hecho, mire, este es un librito, a ver si ahí lo logra, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Tiene un prólogo del Dalai Lama y justo ese es el punto. Si en Occidente empezáramos a saber que la muerte es un hecho y empezáramos a ser amigos de ella y hablar de ella, podríamos empezar a vivir mejor. Y creo que ese es el punto, tanto del programa Es probable que hoy muera, que fue de los primeros que empecé a ver, que tienes tú, como de no es que queramos regodearnos en la muerte como un tema, no, lo que queremos es enseñar a vivir mejor, enseñar cada día a vivir mejor. Además que de la muerte habla un vivo, un muerto no habla de la muerte. Hay que hablar de eso. Este encuentro ha sido maravilloso, solo tenemos palabras de gratitud. Creo que nos faltarían muchísimos programas para seguir hablando. Te quiero agradecer en nombre de todas las personas que a través del tiempo te han acompañado en tus espacios. Muchas gracias por acompañarnos en Mientras Tanto Vivo y esperamos tenerte en otras oportunidades. Muchas gracias, Tuto. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Joaquín, ahí en la producción pues, de todo esto. Sí, que ahí lo estoy viendo yo. Y al final, para decirle a todos los compañeros de género, no sea tan hombre, hermano, llore, que vale la pena llorar. Muchas gracias por todo lo que nos das, Jorge. La verdad es que las familias que estamos atravesando duelos, tú eres un faro. Muchas gracias por eso. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Adiós. Chao, chao.